y creemos que una de las bases del éxito de nuestro modelo es que somos grupos reducidos de 10 personas y podemos dar un servicio con una atención muy buena y la gente lo valora mucho. Placer tiene que ser placer. Si tú me traes un cliente, te tengo que dar algo de placer que puedas consumir rápido. Y al final, en Granada, al ser una ciudad pequeña, pues prácticamente se conocen entre todos. Y al final se ha creado una comunidad porque son negocios de proximidad, restaurantes donde ellos mismos van a comer. Entonces se ha ido creando una comunidad ahí que esa es nuestra base. A partir de ahí, nuestra misión no es vender, nuestra misión es que vengan a probar. Nuestra experiencia, nuestro onboarding de la prueba la trabajamos muchísimo, con lo cual tenemos mucha confianza en que, bueno, que se va a recibir, va a tener un trato muy bueno, de que le va a encantar la experiencia, con lo cual luego pues es más fácil cerrar. Bienvenidos a Sin Talento pero con Ganas. Hoy os traigo a unos colegas de Granada que ya tienen 3 centros. Es JW y han venido ya a divertirse y bueno, pues os pregunto como a todos, ¿vosotros sois más de talento, de ganas? ¿Cuánto os ha influido el talento en tener 3 centros? ¿Cuánto las ganas? Bueno, pues muy buenas, soy Javi. Bueno, a la pregunta que haces, creo que un 50-50. Talento creo que puede venir por parte de la familia, entonces una de las características más importantes del talento para mí es la perseverancia. Entonces creo que con perseverancia hemos conseguido dar muchos pasos. Y luego ganas porque una vez que ya estamos metidos no hemos parado de darle vueltas a las ganas que tenemos de seguir creciendo, tanto profesional como personalmente. ¿Y tú, Dani? A ver, yo creo que estoy de acuerdo con Javi, al final es 50-50. El talento, bueno, hay una parte innata ahí familiar y de esa parte de emprendimiento. Otra se ha ido aprendiendo por el camino, ¿vale? Que el talento también se puede ir aprendiendo y ganan muchas desde que empezamos. Eso lo tengo claro, que igual perseverancia diaria desde que empezamos. Me habéis dicho que venís de familia emprendedora. ¿A qué se han dedicado vuestras familias? Bueno, en mi familia hemos tenido dos tipos de negocio. Por un lado, un comercio de muebles, que lo desarrolló mi padre. Mi padre pasó de ser trabajador con 16, 17 años a poco montarse un negocio con un socio y en la última etapa de su vida, con 53, 54 años, dar el salto a montar un negocio con mi hermano. Y así en el mundo del mueble. Y por otro lado tenemos Olivos. Entonces hemos compatibilizado en la familia esos dos negocios y creo que la perseverancia pues viene de ahí por parte de todo lo que hemos vivido en mi familia. Mi madre, mi hermano, mi padre. Hemos vivido diariamente en el trabajo y creo que eso es lo que nos llevamos. Y hay mucha diferencia entre llevar un comercio de muebles, Javi, y una gestión de un olivar, ¿no? A un negocio de boutique, de entrenamiento. Hay muchas cosas que son similitudes, porque al final, por un lado, el trato al cliente, el cuidar al cliente en el campo pasa igual, tiene que cuidar muy bien el olivo y tomar muy buenas decisiones para que dé la mayor cantidad de fruto. Entonces creo que hay una cantidad de similitudes que me las llevo directamente a mi día a día. Me imagino que el trato con el personal también es parecido. Efectivamente. Y luego, bueno, pues me imagino costes y ingresos y tal, es muy parecido. Y tener mucha visión de qué quieres hacer. O sea, la estrategia. Muy bien, ¿y tú, Dani? Pues en mi caso, mis padres siempre han tenido restaurantes, ¿vale? Entonces vengo de la hostelería. Desde muy pequeño pues he mamado el estar todo el día en el restaurante con mis padres allí dando un poco vueltas por allí. Luego cerraron uno, montaron otro, pero siguieron un poco con la misma línea, entonces he mamado eso de pequeño. Con 13, creo que 13, 14 años empecé a ser camarero con mis padres, a fregar platos. Entonces, bueno, esa parte también de sacrificar muchos planes con los amigos, por ejemplo, ¿no? En los veranos, que todo el mundo pues terminaba el cole o el instituto y tenía esos 3 meses de verano. Yo no he sido así, yo siempre tenía que estar una hora diaria en el restaurante echando una mano. Entonces, de ahí viene mucha base, igual que Javi. Al final ahí te empapas de ese tipo de esfuerzo y bueno, pues eso al final lo hemos llevado a nuestro centro, a nuestra manera de hacer las cosas. Hombre, la hostelería es de los negocios más difíciles y más sacrificados, con lo cual
falta de o ganas de currar no te faltarán. O sea, eso lo llevarás en el ADN. Bueno, pues contarme un poco qué es JW, cómo empezasteis, cómo surgió la idea, bueno, pues que en este caso cuál es vuestro nicho, un poco vuestro modelo de negocio. Pues empiezo yo. A ver, el punto de unión es realizar las prácticas en un en un centro deportivo grande, Ajá. que fue en 2012, que se llama Yo 10, allí en Granada, que para nosotros en ese momento era Yo como... 10. Yo 10. Ujú. Era como, bueno, era un gimnasio que tenía una cuota de 75 euros, pasábamos de lo que eran los gimnasios de barrio a ver ya mega instalaciones, que fue en el boom en el que empezaron a salir GoFit, empezaron a salir las grandes cadenas, pues tuvimos la suerte de coincidir en las prácticas allí. Y bueno, pues al final empezó como una amistad en el que compartíamos una serie de valores, porque cuando empezamos a hablar entre nosotros, pues el hecho de la familia, de cómo nos educamos y demás, pues hicimos buenas migas y empezamos a funcionar como técnicos dentro de esa instalación. Sí me gustaría destacar ahí que una de las cosas que nos hizo dar el salto o sea, a la hora de empezar a trabajar allí fue igual esa perseverancia de la que hemos hablado antes, porque una vez que hicimos las prácticas y nos hicieron un proceso de selección dentro de todos los alumnos que hicieron la práctica, nos quedamos trabajando los fines de semana. Uh-huh. Entonces sacrificamos un primer verano cuando teníamos 22 años, es decir, no me quedo en el pueblo con los amigos disfrutando del verano por quedarme a trabajar esta primera oportunidad que nos dieron, y trabajábamos como unas 11 horas los sábados y luego 4 horas el domingo. Ese fue el primer punto de unión con lo que es el ejercicio físico. A partir de ahí empezamos a destacar porque nos cedieron más horas en sala y más horas en actividades dirigidas, y poco a poco nos fuimos haciendo con una cartera de clientes en el mundo del entrenamiento, que bueno, el centro deportivo nos permitió poder trabajar con clientes siendo técnicos. No sé si quieres comentar. Bueno, yo por puntualizar un poco ahí en la historia, ya hablamos de 2013, 14, ¿vale? Estuvimos varios años con sala fitness, piscina, ¿no? Un poco todo lo que te ofrecen al principio en una gran instalación, la actividad dirigida, y justo ahí que Javi fue el que empezó con la parte de entrenamiento personal, sobre todo porque detectamos que, claro, en una sala fitness hay tanta gente, no le podíamos dar el servicio que a lo mejor uno quiere, ¿no? Y esa parte sí nos llamaba más la atención. Javi empezó con esa parte de entrenamiento personal. Y a partir de ahí, como les fue bien, ¿vale? El centro se dio cuenta de que, bueno, nadie había facturado tanto como Javi, y vieron como que ahí había sentido, pues sí que empezaron como, bueno, nos cedieron a él le cedieron una sala que estaba como compartida con más cosas, con un fisio y demás, y él empezó como ahí por porcentajes con el propio gimnasio y tal, y ya me lo dijo a mí. Yo seguía en la sala fitness normal, bueno, con la actividad dirigida y tal, y ya me dijo, mira Dani, métete por esta vía, que tiene más sentido, ¿no? El trato con el cliente, el poder ayudarle y demás. Y nos metimos, me bajé con él a la salita que proporcionaron, y a partir de ahí, pues en 2015, que fue como un poco el inicio de Jiménez y Waddington, ¿vale? JW es la J de Jiménez, que es su apellido, y la W mía, de mi madre inglesa, de Waddington, ¿vale? Lo he visto Sí, ¿no? en el branding, he visto Jiménez Eso es, Waddington. claro. Te os iba a preguntar por ello luego, por Sí, el branding, para pero porque tengo ahí la parcela luego de marketing, pero Vale. ya sácalo, Sí, para ya después sácalo a de la palestra. profundizar un Jiménez poco. Waddington. Eso es, sí. Entonces, en el 2015 un poco empezó a tener forma, porque sí que yo ya me bajé con él, empezamos a tener más cartera de cliente y demás, y hubo que tomar una decisión, ¿vale? Que tomar una decisión con el director en aquel entonces, de alquilar la sala como tal. Porque al final, por porcentaje, no estábamos muy a gusto, porque al final pues, no tratábamos a mucha gente y no nos llevábamos todo lo que nos teníamos que llevar. Claro, facturabais mucho y al final lo llevabais las migajas. Entonces ahí fue nuestro primer momento de emprendimiento, por así decirlo, de decir, hostia, me tengo que ya someter a un alquiler, ¿no? Pagar todos los meses una cantidad de dinero. Creíamos que estábamos en condiciones de hacerlo, y fue como el primer paso a emprender como tal. Uh-huh. Y bueno, pues alquilamos una sala dentro del propio centro de entrenamiento. No empezamos con ese nombre porque nos estipularon un nombre directamente el centro como tal, pero ya ya hubo más amistad. Nos fuimos a vivir juntos, por ejemplo, ¿vale? Tomamos esa decisión de irnos a vivir juntos,
Y ya pues un día en el salón de la casa dibujamos un corazón, no sé si has llegado a ver el primer logo que tuvimos por ahí. No, solo he visto el definitivo, ahora, El macho. típico electrocardiograma que Ajá. todos los centros de entrenamiento ponen. Pues la pusiste ahí. Lo hicimos Sí. un día en casa sentados los dos y dijimos, pues este va a ser. Pusimos Jiménez y Waddington con el corazón, electrocardiograma, y a partir de ahí empezamos a funcionar ya como marca. Una anécdota que siempre le contamos a la gente fue que yo mi primer apellido es Ruiz, ¿vale? Entonces no le pusimos Jiménez Ruiz porque si no iba a sonar a constructora o a yo que sé. O lo que sea, sí. Entonces le pusimos el Waddington que parecía más comercial y ya le pusimos ese nombre. Está guay. Jiménez Waddington me llamó la atención. Bueno, pues los inicios parecidos a los que tuve yo. Al final empecé yendo por la casa, estando en un centro, alquilando. Y ya cuando disteis el salto de saliros del bicho. O sea, quiero decir Sí, el centro de A ver, ahí estuvimos Del unos centro. años muy buenos. En esa sala fueron unos 115 metros lo que teníamos, entonces movimos la sala todas las veces, cada año era un cambio, cada año quitábamos una estructura, dejábamos más espacio, queríamos un espacio diáfano, con las máquinas muy bien colocadas para que la gente tuviera una buena zona para poder entrenar. Y los grupos reducidos que antes no existían, o sea, en el 2013-2014 todavía por allí por Granada, no sé si por aquí en Madrid la cosa avanzó más rápido o no, pero el entrenamiento en grupo reducido no se llevaba y implantamos un grupo en esa sala y a partir de ahí empezamos a crecer de tal manera que veíamos que la gente en grupo disfrutaba mucho, se lo pasaba bien, generábamos comunidad, cada vez íbamos teniendo más grupos, hasta el punto que llegamos al 22, que fue ya cuando tomamos la decisión de salirnos de ahí. Entonces estamos hablando del 15 al 22, hay unos cuantos años que estuvimos a pico y pala allí hasta que conseguimos una cartera de clientes que no teníamos más espacio para poder continuar. Qué guay. Entre medias... Del 15 al 22. Sí, ahí. del 16 al 22. Del 16 al 22 es cuando estuvisteis en el centro. Efectivamente. Sí. Y entre medias nos lanzamos con Brooklyn en 2017. Ostras. Que fue algo innovador para nosotros. El nexo de unión entre Brooklyn y JW era que nosotros creímos... ¿Conoce Iván Gonzalo, Element System, aquí en Madrid? No. Bueno, pues es un sello de calidad a la hora de entrenar, que Iván lo que cogió es todo el conocimiento científico y lo aplicó en una metodología de trabajo que se llama Elements, con la que... Elements, sí, me lo has comentado. Es que no te he entendido bien, perdóname. Sí. Elements lo conozco, sí. Vale, pues al final empezamos desde el inicio con ellos y ese fue el nexo de unión con Brooklyn porque le hacían los calentamientos a Brooklyn cuando inició. Vale. Y ahí fue cuando dijimos, oye, esta actividad tiene muy buena pinta, vamos a lanzarnos. Y... Sí, aparte porque teníamos esa vena emprendedora ya y Javi me comentó sobre Brooklyn, teníamos ganas de hacer algo distinto aparte de JW, sin tener ni idea de negocio ni de nada. O sea, cada uno nos juntamos con otros dos socios y juntamos pasta entre todos y dijimos, pues venga, vamos a montarlo. Pero no teníamos ni idea de cómo funciona un negocio. Lo bueno de empezar con una franquicia es que, sí, ostras, te daba ya un profesionalismo. Sí. O sea, que ahí aprenderíais un huevo de cosas. Sí, de métrica, KPI, gestión, todo, captación de leads, todo eso. Mucho, aprenderíais mucho en Brooklyn. Bueno, lo seguís teniendo, ¿no? Sí, efectivamente. Hemos hecho 8 años hace una semana. ¿Y qué aprendizajes habéis cogido de aquí a aquí? O sea, ¿qué aprendizajes habéis cogido de Brooklyn para el posicionamiento que generaron ellos en su momento cuando nacieron y el que siguen teniendo con respecto a lo que es un gimnasio grande, por ejemplo, cómo es trabajar una marca, cómo es tener muy claros todos los procesos? Al final, ese tipo de cosas a nosotros nos ha servido para fijarnos e intentar adaptarlo a lo que estamos haciendo en JW. Sí. Por seguir un poco la historia y un poco ya el punto donde nos salimos del centro, ¿vale? En 2022 hicimos 3 obras, ¿vale? Porque también en 2022 emprendimos y montamos una clínica de fisioterapia, ¿vale? Que ya vendimos hace unos meses. Ahí se dio el año donde, post pandemia tuvimos que tomar con Brooklyn una decisión, porque se nos quedó pequeño el local y aparte con las restricciones y tal tuvimos que tomar una decisión y era pasarnos a otro local mucho más grande y volver a firmar con la franquicia otros 5 años. Apostamos por hacerlo. Se juntó con que montamos la clínica de fisioterapia y se juntó con que nos salimos con JW por primera vez a la calle a 300 metros, ¿vale? Teníamos claro de que tuvimos que quedarnos cerquita
para traernos a toda la cartera. Y así fue, ¿vale? Montamos cerquita en un local, en una calle bastante famosa en Granada. Y lo bueno es que el 100% de la clientela se nos vino con nosotros. Entonces, bueno, fue un empuje ahí también, porque no es lo mismo partir de cero que partir con una cartera llena. Y ahí fue pues, un 2022 muy potente, con 3 obras grandes y tres vías distintas. Pero fue el clic, fue el momento de... Que os hicisteis empresarios. Sí, Efectivamente. Entonces, bueno, ahí aprendimos mucho por el camino, pero ese fue el momento ya... Ese fue el momento de decir, ya soy empresario, por fin. Correcto. Muy bien, ¿y el modelo de negocio de JW cómo es? Es decir... Bueno, ahora mismo el 80%, 85% de lo que ocurre son grupos reducidos. Entonces, lo que buscamos es dar una experiencia en el que podamos personalizar mucho la experiencia, en el que haya un trato cercano, en el que conozcamos la casuística que tiene cada persona que se incorpora al grupo, porque al final... Todo el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene molestias y si ese tipo de cosas no eres capaz de cubrirlas bien, una de las cosas que nos estamos encontrando en Brooklyn es que hay una tasa de rotación muy alta. Nosotros conseguimos una fidelización mucho mayor, o sea, te estoy hablando de una media de 3 años que puedan estar con nosotros y creemos que una de las bases del éxito de nuestro modelo es que somos grupos reducidos de 10 personas y podemos dar un servicio con una atención muy buena y la gente lo valora mucho. ¿Y qué ticket medio tenéis? 103 euros ahora mismo. 103, sin IVA. 103 sin IVA, Sin IVA. 10 personas. Efectivamente. O sea, 2 veces por semana. Idéntico al nuestro en el modelo Flex, que son igual, 120 IVA incluido y en grupos reducidos de 8 a 10. O sea que al final la metodología, ¿cómo la estructuráis? ¿Hacen, o sea, la estructura por parejas o...? Ahí, por comentarte un poco, dentro de lo que es la estructura de la empresa ya tenemos un departamento técnico como tal, entonces como seguimos perteneciendo a la comunidad de Elements, ellos tienen su sello de calidad y con nuestro departamento técnico lo que hacemos es adaptar y la metodología es una metodología cross-training que se cuida muy bien el calentamiento, que se enfoca muy bien en esa parte preventiva, en el que ya nosotros en nuestro departamento hemos ido conociendo porque utilizamos mucho las encuestas para saber qué quiere nuestro cliente y hemos introducido pues, pequeñas dinámicas en las que la gente se lo pasa bien y le hemos dado un formato de trabajo en el que tienes tu parte de calentamiento muy bien cuidada, luego una parte de fuerza, que ahí pues, entran todo tipo de metodologías cross-training y luego una parte de alta intensidad y una vuelta a la calma. Qué guay. Y eso está estructurado mes a mes y con una progresión, con una serie de test que se hacen cada 3 meses y al final pues, bueno, pues la gente disfruta mucho cuando entrena. Y con los 100 euros de ticket medio, ¿con cuántos socios equilibraríais? Pues mira, como tenemos 3 centros ahora mismo y están llevados con una, o sea, tenemos una oficina en la que ya tenemos a gente en oficina, tenemos una serie de departamentos creados, entonces tenemos lo que son los costes de ventas de cada uno de los centros, porque luego los gastos variables sí los metemos por otro lado a la hora de llevar la contabilidad. Por ponerte un caso, Camino de Ronda, que es el que más tiempo lleva, llegaríamos a punto de equilibrio con 119 usuarios. Melchor Almagro estaría con unos 108, y, que es el segundo que abrimos, y la zona de Albaida, ese estaríamos en el punto de equilibrio con 120. ¿Vale? Porque tú lo que dices es que cada centro tiene unos costes fijos. Efectivamente. Vale, de personal, de alquiler, que son diferentes tal. Y luego vosotros desde, por así decirlo, desde central, desde matriz, le dais otros costes de gestión. Ahí ahora mismo lo que hacemos es aplicar unos porcentajes, que por ejemplo Camino de Ronda, que es el que está más desarrollado, pues por ejemplo es un 45% de lo que se lleva de los costes variables y se lo aplicamos. Luego está Melchor Almagro, que se lleva otro porcentaje, y Albaida, que es el que ha empezado más tarde, pues un porcentaje menor. ¿Y le cobráis un royalty o...? No es royalty, es una división de los costes variables. Y a partir de ahí iremos equilibrando esos costes variables para que... Eso vaya creciendo. O sea, el 45% de todos los costes variables de los costes variables va para allá. Efectivamente. ¿Y sin margen y sin nada? O sea, sí, claro, que cada uno con su margen. Claro, o sea, quiero decir que vosotros le imputáis a cada centro unos costes variables que vosotros asumís. Sí. Vale, pero que vosotros, por ejemplo, vuestro sueldo me imagino que... Nuestro sueldo va repartido también en los 3. Ah, vale, que lo repartís en los 3. Nuestro sueldo está dentro de los gastos variables. Vale. Entonces va con la misma aplicación. Conforme vaya creciendo en clientela iremos equilibrando, porque el objetivo es, si yo quiero abrir un cuarto, si en un futuro franquiciáramos o lo que sea,
saber o presentar un plan de negocio y decir, mira, esto es lo que puede hacerte un centro, con estos costes fijos, con estos costes variables, con este EBITDA, con... Claro, es que eso hay diferentes maneras de hacerlo. Sí, efectivamente. Esa vuestra es una en la que vosotros pues sois dueños o socios de las tres, ¿no? Imagino. Ujú. Y bueno, pues cobráis un sueldo de las tres. Yo, por ejemplo, lo que decidí es, tengo una sociedad en este sentido de que en la participada de los centros y luego con esa sociedad pues pago todos los gastos comunes de los centros pues, a nivel de marketing, a nivel de gestión, de tecnología, de mi sueldo, es decir, todo eso y según vaya creciendo a nivel de estructura, espero pues que eso vaya creciendo también. Entonces, pues eso... Sí, formatos. Son formatos distintos de hacerlo. Entonces, por eso me gusta hablar con gente que estamos, como hemos hablado, en el Valle de la Muerte, a ver cómo a ver cómo estructura ellos las cosas para ver cómo funcionáis. Vale, o sea, que equilibráis bueno, vamos a poner una media, ¿no? De 110, una cosa así. Y ahora mismo vosotros, ¿qué socios tenéis en cada uno, así de media? Es muy variable. Bueno, sí. Camino de Ronda es el único en el que estamos realizando grupos y entrenamiento personal, ¿vale? Ajá. Entonces, ahí... ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, o sea, que qué facturaciones más o menos alcanzáis. Sí, en Camino de Ronda estamos en 388. El año pasado cerramos en 371, este año va a ser unos 388, perdón. Melchor Almagro, que es su segundo año, va a terminar con unos 170. Y Albaida, que abrimos en septiembre, entonces septiembre, octubre, noviembre y diciembre, esperamos terminar con unos 35. ¿Vale? Que lleváis 3 meses más. 3 meses nada más, sí. No, el de 388 a mí me parece una barbaridad. Vamos, tenéis que, o sea, ahí os metéis en la Champions de los centros, o sea, tipo Brooklyn. Ese está funcionando, o sea, hay muy poquitos que funcionen así de esa manera. Igualarlo a Camino de Ronda, claro, los otros dos. Claro, normal, pero que, ahí joder, enhorabuena, esos números son de cracks. Por ponerte un ejemplo, ahí tenemos 71 horas de grupos a la semana. Entonces es un número bastante alto. 71 spots dais a la semana. Y luego pues vamos complementando con entrenamiento personal, porque el espacio está preparado para poder tener un grupo y un entrenamiento personal o un dúo simultáneamente. Claro, o sea, contrapear horarios con un entrenamiento personal y con grupos. Efectivamente. Sí. Y más o menos sabéis en cuántos usuarios necesitáis de media a la hora para que equilibréis y sea rentable. ¿O deis, por ejemplo, una rentabilidad, yo que sé, como normalmente se pide, un 30% de EBITDA? Por hora es que nunca lo hemos llegado a calcular. No lo habéis calculado. No. ¿El coste fijo hora le tenéis? Sí, eso sí lo tendríamos, porque sería el coste que tiene el entrenador. Nos salía, no me acuerdo si eran unos sobre los 17, 18 euros. Eso del coste laboral. Claro, más luego habría que meter, eso sí, meter ya gasto de luz, gasto de alquiler. Sí, que a lo mejor son 40, una cosa así. Nosotros es el coste que tenemos. Y podéis ingresar, pues, si no me equivoco, pues 100 euros la hora, ¿no? Una cosa así. Si hubiera un entrenamiento personal, un poquito más, efectivamente. Y si no, un poquito más. Bueno, pues sí, equilibraríais a partir de 4 por hora, ¿no? Sí, más o menos tenemos, sí. Por ahí. Más o menos, ¿no? Tenéis eso... Bueno, es muy interesante, desde luego. No sé realmente si vosotros hacéis algún tipo de captación de leads o tenéis algún plan. Sí, te cuento. A ver, tenemos dentro del equipo nosotros, bueno, Javi y yo empezamos con toda esa parte, ¿vale? Luego pasamos por una agencia de marketing y finalmente, al final tomamos la decisión de meter a alguien in-house, ¿vale? Entonces tenemos a Jesús, que es el responsable de marketing, junto a mí. Entonces tenemos, ahí desde toda la parte digital, ¿vale? Hacemos toda la parte digital de embudo, landing, meta, toda la parte de SEO, etc. Trabajamos mucho la parte de acciones internas, es decir, el boca a boca, pero activo, ¿vale? Eso lo trabajamos mucho porque al final... ¿Con referidos o...? Sí, al final... Por ejemplo, para que... Sí, por ejemplo, ahora, el año pasado sacamos una promoción que se llamaba... un jamón por una inscripción. Hostia. Entonces, que fue muy potente, ¿vale? Ha dado un resultado de que hemos... ¿Dabais un jamón? Un jamón. ¿Un jamón por cada inscrito? Sí. Hostia. ¿Te parece impactante? ¿Eh? Que si te parece impactante.
Me parece de marketer ingenioso. Sí. O sea, ¿cuánto costaba el jamón? Bueno, eran 100 y pico, nos dejaban en unos 90 y tanto. Sí, me parece barato porque nuestro coste de adquisición de clientes por meta es 100 y el referido son 200 porque le regalan O sea, que me parece barato el jamón. Entonces, un poco era... Pero genera un impacto muy bueno. Claro, No, aparte, pero final- que es súper curioso. No es lo mismo regalar un jamón que Lo regalar... hemos hecho encima con una empresa muy reconocida allí en Granada. Muchísima gente nos ha reconocido el buen trabajo que hemos hecho ahí y al final pues consigues... No, yo te lo reconozco también. Es que a lo Consigue de mejor verdad- hasta te lo copio en un futuro. consigues atraer de verdad porque es que tus clientes como tal hacen por dónde traer a la gente. Para llevarse el jamón, Sí. tío. O sea, es brutal, ¿eh? al final Apunta, fue Mariano. ese primer análisis de, joder, lo que me cuesta un lead, ¿no? Y luego un alta en toda la parte digital. Y- ¿Eso lo tenéis calculado o no lo tenéis? Sí, lo tengo. Varían, depende de la campaña y tal, pero está entre 40 y 70 euros. 40 y 70 euros el cliente. El alta. Entonces, al final... Bueno, no está mal. Sí. Entonces, al final, bueno, era por darle más vueltas a rosca y dijimos, bueno, pues vamos a plantear esto, que al final también era buscar lo que ha dicho Javi, algo que fuese muy accesible al cliente, que le apeteciese, que fuese impactante a nivel de redes sociales y demás, Joder, es una pero pasada, que tío. al final el cliente diga, joder, es que me llevo un jamón y me lo como. Me llevo un jamón, tío. ¿Me entiendes? Entonces, coño, pues claro que te traigo un cliente. Total. Entonces, bueno, al final la campaña se ha cerrado con 85 altas y 85 jamones. ¿Vale? Pues Pero eso- claro, también muy seguros de esa acción. ¿Por qué? Porque tenemos 3 años de media del cliente. Nosotros tenemos mucha fidelidad. ¿Me entiendes? Entonces, simplemente con 2 meses está más que pagado de que un cliente se me quede. Entonces, bueno, pues mucha gente se quebra la cabeza en Meta y en no sé qué. Hombre, también tienes que, Es- tener es un parte- tenéis que tener un presupuesto de 9.000 pavos. Sí, sí, pero bueno, luego como lo recuperamos fácil... Como luego lo recuperáis al siguiente mes, ¿no? Sí, al siguiente mes. Al siguiente mes ya lo recuperáis. Entonces, bueno, pues al final ha tenido su resultado. Y justo esa se ha acabado, porque al final tiene que tener su periodo de caducidad. Y se ha activado una nueva, ¿vale? Que ya le hemos metido otros elementos, ¿vale? Que sigue siendo el programa de embajadores, que lo llamamos, de JW. Y en esta hora, pues ya no te regalo jamón, esa ha cambiado. Por una alta directa que me traigas, te regalo una experiencia jamán baños árabes. ¿Vale? Ajá. Que es famosa, que bueno, es una cadena que en Granada hay uno. Hemos llegado a un acuerdo con ellos, bueno, pues es un baño árabe más un masaje. Te lo regalo directamente, que bueno, pues tendrá un coste de 60-70 euros. Hemos llegado a un acuerdo. Vais cambiando el... Sí, vamos cambiando, pero que sea con esa experiencia, placer, tiene que ser placer. Total. Si tú me traes un cliente, te tengo que dar algo de placer que puedas consumir rápido. Y bueno, Muy esa ha sido buena. una de ellas. Y otra es simplemente porque me traigas 2 personas a probar, se queden o no se queden, yo me encargo de probar. Tenemos una tasa de conversión muy alta de pruebas a alta. Ahora te iba a preguntar por eso, Sí. por el customer, o sea, Vale. la experiencia de cliente, o sea, el Ahora customer te cuento journey. un poco. Entonces, en esa, simplemente porque me traigas 2 personas que prueben, pues te regalamos un brunch para 2 personas. Hostia, que vale qué unos guay. 30 pavos. Entonces, bueno, pues simplemente Solo porque te vengan a la prueba. a la prueba. Sí. Está Pero- muy bien. Pero confiamos mucho en nuestra prueba. Claro, claro. Al final Hay que acabamos- cerráis una de cada 2. Pues tenemos un 70% de conversión. O sea, 7 de cada 10. Está de lujo. Así que... Al final vamos cambiando un poco porque cuando haces campaña sí consigues tener un buen alcance, un interés, que la gente te deje contacto, pero al final el viaje es muy complejo para que llegue a lo mejor a gente que no te conoce. Y muchas veces pues nos sentamos y decimos, ostras, que no se nos olvide que al final los mejores clientes que te vienen son gente que vienen de referidos de, pues vamos a potenciar esta parte de referencia de manera activa para ver si somos capaces, porque al final es un 360, ¿eh? Lo que hago por aquí, lo que hago de manera orgánica, lo que hago de manera presencial, los eventos, etcétera, etcétera, y eso al final es un goteo que si vas sumando por todo, pues te va dando... Es brillante lo del jamón y luego el tema del brunch, o sea, al final hay que ser ingenioso. El tema del brunch, por traer 2 pruebas, ¿qué vais haciendo? El tic, ¿no? Sí, bueno, oye, este me ha traído uno, este el otro. Lo registra, bueno, todo va por un código QR, lo tienen que registrar. Ah, lo tienes automatizado. Sí, sí, con su normativa y todo, Para que porque tenga si un no... control. claro, ¿Y cómo haces esa automatización de conseguir el brunch? Bueno, hay mucha comunicación interna para que el cliente se entere, ¿vale? Luego en las pantallas pues aparece pues, la acción como tal y hay un código QR donde ellos pinchan, o bueno, lo registran y eso pues ellos registran la persona que ellos quieran y al final del mes se contabiliza.
¿vale? Y al final del mes, si la persona... porque, por ejemplo, en la de la prueba tiene que llegar a probar, no me vale que no pruebe. Me da igual que se dé alta o no, ¿vale? Pero tiene que llegar a probar. Entonces, todo eso al final de mes, es decir, a mes posterior, se contabiliza. Vale, lo chequeas y le doy el regalo. En los jamones pasaba igual. La persona se inscribe, escribe a la persona que quiera traer o lo que sea. Si se daba de alta, pues al final de mes te traía tu... Y luego el rollo del jamón, ¿no? El rollo de te trae un jamón al centro, te lo doy allí con todo. Te echamos la foto, la gente que entrena contigo te ve también y dice, es una pasada. O sea, es de genio. Ha estado chulo. Eso total. Pues espectacular. Lo que sí que me gustaría saber es, que eso es una pelea mía bastante importante, es cuando le llega al centro el lead, ¿cómo lo gestionáis? O sea, llama, bueno, nosotros trabajamos con Clientify, que no sé si lo conoce. ¿Con? Con Clientify. Un CRM. Un CRM. No. Vale, bueno, pues llega el contacto, nosotros agendamos llamada, es decir, a la persona le vas a dar una agenda para que ponga su día y su hora, con lo cual está todo muy, muy estructurado y el de ventas pues lo tiene todo, ¿no? O sea, como yo con Calendly, ya directamente te sale la... Sí, antes utilizábamos Calendly y luego ya pasamos... Oye, pues me la apunto porque la voy a probar, a ver si esta todavía es mejor. Sí, porque ahí ya puedes hacer embudos de venta, puedes hacerlo todo dentro. Vale. Entonces, pues entra en un embudo de venta, ¿vale? Dentro de Clientify. Llama a la persona, luego eso, ya tenemos un sistema de automatización muy bestia, ¿vale? Entonces ya el de venta simplemente tiene que, bueno, arrastrar o poner una etiqueta al contacto y ya se cambia, se automatiza, le manda un mensaje, otro, etc. ¿Y cómo es eso? O sea, ¿el primer contacto cómo es con el cliente? Llamada. Llamada. Sí, llamada. Todo va por llamada. ¿Y qué intentáis? ¿Cerrarle ahí o que ahí venga? Intentamos cerrarle que venga a probar. Cerrarle que venga a probar, no cerrarle la cuota. O sea, ahí gastamos mucho tiempo porque al final la gente tiene una serie de miedos, de inseguridades y lo que queremos en esa llamada, porque al final Ángel, que es el que se encarga de esa parte, es una persona súper empática y al final es conectar con esa persona. ¿Él es el closer de la empresa? O sea, sí. ¿él sí se dedica a eso solo? Sí. Solo. Claro, hemos dado una serie de pasos y él se está dedicando a esa parte. Él se dedica solamente a eso. Y luego complementa con una parte de eso es que muchas veces no lo he explicado porque lo tenemos tan ya asimilado, pero sí, él se dedica a pues eso, que es un closer de ventas. O sea, al final es un tío específico para gestionar los leads. Sí. Claro, ese sería mi siguiente paso al final. Cuando profesionalizo el marketing, luego es las ventas. Es que al final, si ese tío se dedica solo a eso, le da una experiencia de cliente tremenda. Claro. Sí. Entonces, esa llamada ya no es una llamada normal, es muy potente. ¿Me entiendes? Porque conecta, empatiza, hay una parte ahí de confianza y una parte emocional muy grande. A partir de ahí, nuestra misión no es vender, nuestra misión es que venga a probar. Nuestra experiencia, nuestro onboarding de la prueba la trabajamos muchísimo, con lo cual tenemos mucha confianza en que, bueno, que se va a recibir, va a tener un trato muy bueno, de que le va a encantar la experiencia, con lo cual luego pues, es más fácil cerrar. Entonces, bueno, normalmente regalamos 2 sesiones, no una, sino 2. Eso hacemos nosotros igual. Hemos regalado hasta 4. ¿Vale? Habéis regalado hasta 4. Hasta 4. Y lo único que, por puntualizar, la de 4 se hacía largo. Entonces, bueno, pues acortamos y lo dejamos en 2. La persona prueba, luego se le manda directamente un mensaje automático, pues todo eso está automatizado. Y luego ya Ángel vuelve a llamar y ya pues intenta cerrar la venda. O sea que al final el propio entrenador no cierra la venta, es el propio Ángel. Sí. Y la cierra porque tenéis mecanismos de cobro online. Sí, por la app. Por la app siempre se cobra a todo el mundo. Sí. ¿Y la app es vuestra propia o no? No, se llama Timp. Es la de Timp, sí. Vale. Sí. Que nos gustaría poder generar más cambio ahí y ahí es donde estamos los dos dándole vueltas porque el entrenador podría tener una parte activa mucho mejor. Brooklyn, por ejemplo, por ver similitudes, Brooklyn te cierra al instante. Claro. El entrenador está preparado con la tablet y si has tenido una experiencia buena, que es cuando te pillas en el momento más alto, oye, ¿te ha gustado? Estos son los planes, ahí tienes la tarjeta metida, son cosas que... Nosotros cerramos ahí con los entrenadores. Claro. Cerramos al instante. Lo que pasa es que yo Tim, o sea, ayer lo hablaba con otra persona que vino al podcast que igual que utiliza Team y claro, al final es un estándar, es un RP estándar y te permite menos flexibilización. Claro. Yo al final es algo que me he gastado ahí en la pasta en desarrollar lo que yo quería. Claro.
Pero bueno, al final, oye, tenéis un closer que tendrá buenos resultados seguro. Sí, tiene buenos Porque su resultados. sueldo va en eso. Claro, lo que pasa es que nosotros ahí es donde nos preguntamos aún así, Podríamos si tenemos mejorar. éxito, si podríamos mejorarlo más todo. Puede ser. ¿Él se reúne personalmente con la persona o no? No, es todo por teléfono. Claro, entonces a lo mejor esa empatía. Sí. A ver, sí que es verdad que... Es que no lo sé, es ensayo y error. Que intentamos que el entrenador esté muy preparado para esa primera experiencia y que lo deje todo en bandeja. Y luego, como está todo automatizado, te llegan los mensajes, te llega un vídeo de Ángel también, ¿no? Porque es un tío muy empático y tal. Entonces, sí que hay un desarrollo ahí, pero nos falta esa parte que no hemos podido todavía encontrar de cerrar en el momento y lo sabemos porque tenemos la experiencia de grupo. Y no será Ángel el closer de David Marchante, ¿no? No. Ah, vale. Digo, porque ese tío igual es... O sea, Los Ángeles deben ser el nombre. buenos Él cerrando. es un máquina. Es una máquina. Es un una máquina, persona ¿no? muy Sí. peculiar, pero lo hace muy bueno en este tipo de... Sí, tiene una empatía Es que, gigante. claro, cuando ya tienes un contacto con la marca al principio, que al final, joder, que te deje alguien por la web o por las redes sociales, por donde sea, el lead ya es difícil. Entonces, que le llamo ya a una persona que se dedica a eso 100% y que está acostumbrada y que te lleve ya la prueba prácticamente cada lead, porque es 7 de cada 10, Sí. pues es muy, Bueno, incluso el último es muy mes, importante, ¿eh? El último mes ha sido un 85%. Es que eso es una... Vamos, También, es también oro. viene porque está muy filtrado. Ya, que es muy ¿Entiendes? segmentada las Claro, campañas. Claro. Claro, vamos buscando eso ya. ¿Y qué hacéis? ¿Hacéis creatividades propias? Todo eso está trabajado internamente. Todo, Sí. entre... Hacéis creatividades y luego pues trabajáis mucho la geolocalización y la segmentación de la... correcto. ¿Cuál es vuestro nicho? ¿Lo tenéis más o menos? Sí, son mujeres y hombres que están entre 35 y 55 años de edad, Sí. sobre todo porque vamos buscando que tengan poco tiempo, que no sepan cómo hacer ejercicio físico, que les dé miedo incluso, Eso es que no que les hayan guste tenido el- malas experiencias en gimnasio, etcétera, etcétera. Y al final, Familia, poder adquisitivo. sí, al final muy posicionado, porque al final la gente que viene a entrenar viven muy cerquita de donde estamos. Y al final, en Granada, al ser una ciudad pequeña, pues prácticamente se conocen entre todos. ¿En Y al serio? final se ha creado una comunidad porque son negocios de proximidad, restaurantes donde ellos mismos van a comer. Entonces se ha ido creando una comunidad ahí que esa es nuestra base. Es nuestra base. Pues está genial. Vosotros sois 2 socios para todo. Sí. No tenéis más... En Brooklyn es donde Brooklyn sí tenemos solo. otros dos socios, pero JW da En igual. JW es vuestro 50-50. y lo habéis ido montando a pulmón, ¿no? Ujú. Bueno, financiación con el banco. Sí, o sea, lo que habéis generado y lo que Efectivamente. de momento financiación bancaria Sí, y poquito a poco, pim pam, pim pam. Ahí estamos en ella, Efectivamente. los siguientes pasos. Claro, pues eso, es que os iba a preguntar por eso. ¿Qué tenéis pensado para el siguiente? Bueno, O sea, ahora mismo, Sí, ¿qué vais a hacer ahora mismo? nada, este año es año de pico y pala, porque si has visto un poco la evolución, tenemos un centro con una capacidad que está en el 85, que se va moviendo entre el 85, nos acercamos al 90 de ocupación. Melchor Almagro ahora mismo lo tenemos a un 60 y este año tenemos que conseguir lanzarlo, acercarnos al 80. Simplemente por puntualizar ahí para que lo vea un poco. Melchor Almagro está a 4 calles de Camino de Ronda, que es el primero. ¿vale? 4 Es decir, callejes a 1 kilómetro. Claro. No, 500 metros. 500 metros. Ostras. Entonces, simplemente por puntualizar aquí, ¿Y no se canibaliza? esa decisión la tuvimos que tomar porque eran 2 escenarios distintos en su momento, que era montar en otra parte de la ciudad o montar cerquita, porque como el otro estaba tan lleno y veíamos que había mucho, porque teníamos lista de espera grande en aquel momento, dijimos, ¿qué hacemos? Entonces dijimos, vamos a montar cerca, también porque había un local buenísimo, y montamos cerca para darle como continuidad al primero. Y un poco fue por eso. No, está muy bien. ¿Vale? Entonces, Y bueno, estáis al 60 ahí. Ahí estamos al 60. Y este último, genial. vamos a empezar ahora mismo, tenemos un 20% de lo que tenemos abierto, entonces nos queda abrir muchas más horas y seguir aumentando la capacidad. Entonces el objetivo es pico y pala en el 26 y en el 27 ya poder empezar a... Claro, llegar, o sea, ir tener 3 visualizando. centros como el primero, que es la hostia. Efectivamente. ese es el objetivo. Y luego ya pues al cuarto y así. Pues está estupendo. Poquito a poco y pico y pala. ¿Con cuánta pasta montáis? El centro, ¿qué nos cuesta un Sí, centro? pues ¿a cuánto cuesta abrir? Este último nos ha costado 220. 220.000 euros, porque vais a metros a saco. Vamos insonorizando, Insonorizamos, queremos que es la preparar gran una diferencia. experiencia, pues desde que si entras a un baño te sientas como que estás en tu casa al mínimo detalle, que tienes
tus cremas, que tienes, por ejemplo, para las mujeres si necesitan una compresa, un tampa, su plancha para el pelo, está muy bien montado todo, los baños. Tengo que ir a verlo, ¿eh? Pues Y a cuando probarlo. cuando quieras tienes la puerta abierta. Sí. Insonorizamos porque con la empresa con la que hemos estado trabajando esta parte, la primera vez que hicimos el estudio con ellos nos dijeron que la mayor piedra en el zapato que tienen los centros de entrenamiento es el ruido, y en una ciudad te cierran el negocio y no nos quisimos pillar los dedos. No, y aparte que hemos tenido ya experiencias negativas, hemos tenido problemas y ya... Entonces insonorizamos lo que es la sala entera para evitar ruidos. Y eso vale un pastizal. Pues Melchor Almagro nos costó 80 la insonorización nada más. 80.000 euros. Yo es que, claro, no he insonorizado nunca ninguno porque Sí, Porque por normativa no nos lo han pedido y porque al ser la ratio de clientes tan baja no nos la han pedido como la insonorización de gimnasio. No tenemos música. Claro. Y sobre todo el impacto, que es que Bueno, claro. sube hasta Arriba. entonces, Sí, claro, al final la vibración es lo que más. La vibración sí, es lo que más genera. Es lo que más ruido genera. Porque, claro, abrís. ¿Cuánto, o sea, a la semana que abrís de lunes a sábado? Sí. ¿Y de 7 a o de 8 a? Pues abrimos a 6:30 en algunos Ostras. centros, de 6:30 a 10 de la noche. Ininterrumpido. En los dos últimos sí tenemos los horarios de mediodía porque vamos abriendo en base a la demanda, Claro. también, por ir controlando un poquito también. Pero Camino de Ronda sí abre de 7 de la mañana a 10 de la noche y prácticamente no está ninguna hora cerrada. ¿De lunes a sábado? Sí. De 7 a No, de 10. El sábado, sábado hasta la 1 de la tarde. Ah, vale, y domingo descansáis. Sí. a ver, está siempre ahí sobre la mesa si abrir o no abrir, Ya. pero que creo que es un eterno debate de muchos centros. Pero en Brooklyn sí están abiertos, por A ejemplo. ver, sobre todo fuera de Madrid es el debate. Claro. Porque En Madrid la- sí abre, ¿no? Sí, ¿no? Claro, en Madrid en general todo el mundo, bueno, casi todo el mundo es que está todo abierto. Ya. Pero tú, verdad que cuando sales de Madrid, que a mí me parece algo sano, ¿eh? Que cuando tú te vas a Andalucía, por ejemplo, los domingos está cerrado los Pero Lo que supermercados. pasa es que los- si te paras a escuchar un poco a la clientela, demanda un el domingo. domingo es cuando a la gente le apetece hacer algo de ejercicio. Bueno, o sea, a lo y- mejor lo tendréis que plantear. Y ahora os iba a preguntar por ese eterno debate, porque claro, abrís cómo gestionáis el personal. Bueno, pues ahí, por ejemplo, otro salto importante para nosotros en estructuras que ya tenemos, lo llamamos director de operaciones, o sea, queda mucho todavía para que sea un director de operaciones como tal, pero se encarga de toda la gestión y él está en oficina también, entonces él ya no hace entrenamientos tampoco y él es el que se encarga de cuidar muy bien, pues... Es como el manager de todos los centros. Efectivamente, pues franjas horarias que intentamos que sean jornadas completas para que quizás a lo mejor es un día cuando sí tienes que venir mañana y tarde, pero generalmente jornadas completas para que tengas también... Continuas. Efectivamente, y que tengas disponibilidad, pues tiempo libre y ocio para poder... O sea, hacer también. jornada de mañana o jornada de tarde. Efectivamente. Los entrenadores están echando máximo 33, 35 horas de sesiones Ujú. y... ¿Y el resto cómo lo complementa? Pues tenemos, por ejemplo, Cristóbal, pues ya es el responsable del entrenamiento personal. José, que es responsable técnico. Vale, o sea, ¿no les hacéis contrato de esas horas? Sí, tienen contrato de esas horas, pero echan... No, pero yo digo, ¿que les hacéis jornada completa o les hacéis jornadas de No, 33? Continua se refería él. No, sí, continúa así, pero yo, por ejemplo, que ha sido un debate mío, es decir, tengo una persona de 40, porque yo ahora estoy en 60 huecos, ¿no? Entonces digo, tengo uno de 40 y otro de 20, vale, tengo el riesgo de que si este se pone malo de vacaciones estás jodido. Luego, 30 o 20 que es difícil tal. Yo Pues he tenemos- optado por, creo que Claro. la opción 30, pero les hago contrato de 30. Sí, claro. Sí. Ah, vale, no les hago de 40. No, nosotros No, a lo mejor no. hay alguno que está a 35 horas con contrato de 35 Vale, horas, vale, otro vale. a 40 horas con contrato de 40 y otro a 25 porque el que menos tiempo lleva. Bien. Entonces, conforme va aumentando o vamos viendo que vamos a aumentar capacidad, pues tenemos va que ir dando más cambiando, horas. Efectivamente. Y Claro. luego otras funciones aparte para ir complementando un poco, bueno, pues porque hagan otras cosas. Y porque tengan carrera dentro de lo que es JW. Claro. ¿Y cuánto necesitáis? ¿2,5 más o menos? Por centro, Es que ahora mismo, como nosotros los mezclamos todos, ¿vale? Entonces, todos están en todos los centros. Ah, está muy bien. Entonces, Entonces- ¿cuántos tenéis para todos? Pues tenemos ya 6. 7 entrenadores. Ah, 7. 7. Ujú. 7, yo que hago alguna hora todavía porque me Te mola. gusta y porque cubro por ahí, y Pablo que hace alguna hora también. Pero son 7 entrenadores como tal. ¿Son 7 en completa o no? No, a esas 30 y... Es esas 30 sí, y algo.
Bueno, pues está muy compensado. ¿No tenéis problemas con turnos, vacaciones? Bueno, ahora mismo que sigue creciendo, pues Pablo es el que se está rompiendo un poco la cabeza para poder organizarlo todo. Claro, que es que eso es lo que yo veo más jorobado, La digo... primera piedra importante va a ser gestión de vacaciones ahora en Navidad con 3 centros, Claro. pero ya está trabajando en las semanas en las que va a haber vacaciones para ver cómo se puede complementar, porque dentro de nada tendrá que entrar otra persona. En el momento en el que abramos algún horario más sería dar horas al último que ha entrado, que es Valentín, e incorporar a otra persona para que empiece a tener a lo mejor un contrato de 10-15. De 10-15 horas. Sí. Claro. Bueno, chicos, pues por mi parte, no sé si tenéis alguna pregunta hacia mí o algo que os interese o tal. Ha sido, no sé cuánto tiempo llevamos, pero ha sido súper productivo, súper intenso. He aprendido un montón de vosotros, de tema de marketing o tema del CRM este que tenéis. Ahora nosotros estamos trabajando dentro de nuestra aplicación, incorporar pues el CRM, el RP, ya tenemos desarrollada la reserva, los pagos, el interfaz de manager, o sea que vamos a intentar crecer sobre esa tecnología y, joder, me habéis sorprendido mucho, o sea, he aprendido mucho de vosotros. Yo por puntualizar un poco, cuando hablamos con gestores de otro acento y tal, y lo veníamos hablando en el coche de camino, nosotros al final sí lo que hemos hecho ha sido apostar mucho por la estructura interna. A lo mejor no te encuentras a tantos centros que ya tengan una oficina propia con departamentos específicos, por así decirlo, porque tenemos marketing, administración, venta, operaciones. Entonces al final hemos preparado muy bien la base para intentar crecer en los próximos años, para tener el cuarto, para tener el quinto, pero ya no tener que pensar que muchas veces a lo mejor te metes en todo eso, en montar más centros, pero a lo mejor no tienes la estructura preparada. No, es que, o sea, por supuesto, o sea, que Entonces, vosotros os veo unas personas que habéis trabajado efectivamente muy bien la base, que lo tenéis muy claro, que tenéis muy bien hilados los números, que tenéis la estrategia de crecimiento muy clara, o sea, que os va a ir bien seguro, o sea... eso esperemos. No, pero es que eso, bajo mi punto de vista, yo, por ejemplo, he entrevistado o he hablado con gente que, por ejemplo, tiene, a ver, con todos mis respetos, creo, o bajo mi criterio, tiene a lo mejor la mitad de todas las cosas que vosotros habéis hecho, de tener claras las cosas, de tener claro la estructura, el crecimiento, los KPIs, el tema de la inversión, el retorno a la inversión, los números del negocio, el marketing, o sea, que vosotros, que parecéis pequeñitos, ya estáis sentando la base para poder ser grandes. Y hay otros que a lo mejor parecen que quieren ser muy grandes, franquiciar, no sé qué, no sé cuánto, y al final no tienen lo básico hecho. O sea, que es que vosotros se os ve ya, o sea, empresarios que podríais abarcar de tener ahora que tenéis 3 y vais a tener 4, podríais tener perfectamente 20. Porque tenéis esa capacidad ya, yo creo, de gestión y... Es lo que veníamos hablando. El 24 y el 25 nosotros, llámalo sacrificar, estamos apostando. Porque No es al final- sacrificar, es que No, hay veces que hay que claro. consolidar. Claro, y muchas veces, bueno, tenemos un mentor con el que trabajamos y al final Sí, eso lo hablamos mucho con él. Y él dice que un empresario primero tiene que poner y luego recoger. Entonces llevamos 2 años en el que estamos apostando muchísimo, porque al final si me dice, venga, dime tu EBITDA, pues te voy a decir que tenemos una EBITDA de un 15 o un 17%, y dice, ¿y qué estás haciendo con toda la facturación que tienes? Pues ahí está en esos gastos variables porque tienes una serie de personas y una Está serie reinvirtiéndolo, que efectivamente. lo estamos reinvirtiendo. Ahora mismo sí. Es que es así. Yo, por ejemplo, igual, contrato puntualmente gente que yo considero pues, que ha tenido un background, ha tenido o sea, que han hecho lo que yo considero que me gustaría hacer y que tienen un conocimiento tal para tú tener tu propio jefe, ¿no? La figura que vosotros comentáis del mentor y tal, para que en este caso te ordene un poco, porque claro, nosotros estamos a 10.000 cosas. Entonces, hay muchas veces que necesitas una persona que te diga... yo, bajo mi punto de vista, por donde estás, tienes que esto y lo otro, mejorar esto y lo otro. Entonces, vamos, que es que os va a ir bien seguro, tiene muy buena pinta el proyecto y yo, pues, todas las cosas que vosotros estáis haciendo, por ejemplo, yo las comparto. Es decir, primero crecer en una ciudad, consolidar el modelo y luego ir poco a poco creciendo, tenerlo todo controladito. Pero no lo digo yo, si es que se lo escucha José Elías.
O sea, que estamos hablando de que José Elías ha conseguido tener una cotizada, o sea, varias cotizadas, La Sirena, o sea, es una empresa que como la copa un pino y te dice, vamos a ver, ¿dónde te vas a ir a montar? A no sé dónde, a no sé de qué, no sé cuánto, si todavía no has demostrado nada dónde estás. Ya, Y la estructura todavía no tiene capacidad de crecimiento. Totalmente. Entonces yo, a ver, en ese sentido estoy 100% de acuerdo con vosotros y, joder, el montar en 220, como has dicho tú, y poder llegar a una facturación de casi 400 en un centro, es que son números champions. Bajo mi... Hay que replicarlo en los otros dos, pero sí. Claro. Hay que replicarlo en los otros dos. Claro, Lo que pero... nos preguntamos mucho también es eso. Ya, pero porque nosotros es verdad que tenemos siempre continuamente el síndrome del impostor. Ya. Al final esto, a ver, si quieres entramos aquí en filosofía y en contarnos nuestras penas y tal, que las tenemos, o sea, pasamos penurias a punta pala. Pero que al final, si conseguís en este caso replicarlo... Sí, en esa, en lo que nos decimos, si llegamos a eso, el margen va a ser muy, muy potente. Claro. O sea, al final tenéis un negocio de éxito. Eso está claro. Así que ya está. Muchas ganas. Muchas ganas, efectivamente. O sea, talento tenéis, pero lo que más tenéis es ganas. Sí, totalmente. Oye, pues muchísimas gracias por haber venido, joder, haber hecho el esfuerzo de venir de Granada aquí a Madrid. Yo ya me llevo 2 colegas de profesión Claro que que sí. bajaré 100% a Granada a probar vuestro centro, a conoceros y a comer un día con vosotros. Claro que sí. Y nada, pues os voy a dar un pequeño detalle. Yo sé que esto lo tenéis mejor en vuestra tierra, el aceite, y tú ya tienes una... Pero bueno, para una tostada y luego me gustaría que llevaseis una pieza Somos buenos lectores. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación y por este tipo de cosas que me parecen súper chulas. Yo creo que sí, que al final es algo que yo lo he hecho, por así decirlo, altruistamente para que la industria crezca. Creo que es algo que, joder, el conocimiento que vosotros vais a transmitir y vuestra experiencia para alguien que empieza y que pues es tremendo. O sea, eso ojalá me hubiese encontrado yo o sea, por ejemplo, lo que hace Elías o lo que hacen los de INNIC o en los podcasts, es que yo he aprendido de ellos lo que quizá no hubiese aprendido en años. Entonces eso yo creo que ayuda mucho a nosotros mismos y a los demás. Así que muchísimas gracias, chicos. Gracias a ti, de verdad. Un abrazo, nos vemos. Chao. Hasta luego.